días, me llamo Olga y esto es La Hormiguita Lectora y yo soy la hormiga reina y hoy os traigo libros cortos para leer en un día. Espero de corazón que todas y todos estéis bien en esta cuarentena, espero que vuestros seres queridos también estén bien y si no es así, os mando un abrazo muy fuerte, ya queda menos. Debido a que estamos tanto tiempo encerrados y tenemos tanto tiempo para hacer retos, para leer o para hacer cualquier cosa, están saliendo los retos literarios a diestro y siniestro, derecha, izquierda, arriba y abajo. Yo misma hice un reto de 5 libros en 5 días hace un par de semanas. Así que he pensado que ahora es el momento perfecto para recomendaros libros cortos que leer en un día, porque psicológicamente en los retos el hecho de leerte un libro y terminártelo rapidito te da como ese subidón para seguir, ¿verdad? No voy a pararme mucho a hablar de estos libros uno a uno porque es que son más de 25, José Juan, así que voy a dar pinceladas de por qué creo que podríais leer estos libros. ¿Qué libro corto recomendáis? No te olvides de suscribirte y de darle a la campanilla para apoyar a tu hormiguita reina favorita. Te traigo más de 25 libros para leerte durante este confinamiento. Cualquier reto que quieras hacer, aquí tienes un montón de opciones, chupi guay. El Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón y El Velo Alzado de George Eliot son dos libros que me leí en ese reto precisamente de 5 días, 5 libros, y además os hablé de ellos en más profundidad en el wrap-up, que te lo dejo por aquí arriba, en el que hice pues el resumen de lecturas que había hecho durante esa semana. Así que como ese es como uno de los vídeos más recientes, ¿verdad? Hace 2 vídeos, pues no me voy a parar a hablar de ello. Esta es una historia más juvenil, de misterio, con unos toquecitos de terror, con la prosa magistral de Carlos Ruiz Zafón. Y este es un clásico sobre la vida un poquito desgraciada de un hombre que además tiene unos toquecillos de realismo mágico. El Príncipe de la Niebla tiene 230 páginas, pero tened en cuenta que es una letra bastante grande. Ya os digo yo que se puede leer en un día. Y El Velo Alzado tiene 115 páginas. Siempre tened en cuenta que yo os digo las páginas de las versiones que yo tengo. Muchas veces son versiones en inglés, por tanto igualmente no se corresponderían con español, y otras veces hay libros con varias ediciones, entonces pues bueno, lo de las páginas es orientativo. Un monstruo viene a verme de Patrick Ness con ilustraciones de Jim Kay. Es un libro que os leeréis en un momentito, tiene 223 páginas, pero es que está lleno de ilustraciones, entonces os prometo que esto os lo leéis en una tarde. Yo diría que el problema de este libro es que es bastante trágico y dramático, entonces si estáis sufriendo de ansiedad o cosas de ese estilo y queréis cosas felices, este no es el libro para leer ahora mismo en la cuarentena, ¿verdad? Lo podéis dejar para otro momento, otro reto, en un momento más feliz de nuestra vida, ¿verdad? Es la historia de un niño al que se le aparece un día un monstruo en su jardín, ¿no? El niño tiene bastantes dramas en su vida y ese monstruo un poco le ayuda a, no sé si superar o a lidiar más bien con las emociones que le embargan. Hay una película de Alejandro Bayona de este libro y todavía no he visto porque soy una melona que ya me conocéis. Oli, no te olvides de suscribirte a mi canal y de darle a la campanilla. La Metamorfosis de Kafka tiene 133 páginas y es un libro sobre un señor que un buen día se levanta y es un escarabajo y entonces vemos su día entero. Es un libro muy agobiante, por eso también tiene el problema que el anterior. Si ahora mismo estáis con ansiedad y no os creéis capaz de leer este libro, no lo hagáis en este momento, lo hacéis más adelante. Es un libro que me horrorizó un poquito porque yo me lo imaginaba como una cucaracha y he leído posteriormente que realmente es una metáfora, es una metáfora sobre las clases trabajadoras, ¿no? Y lo mucho que las exprimen. Yo es que lo leí en el instituto, entonces no extrapolé tantas cosas importantes, pero es un libro intenso que os recomiendo un montón. George de Alex Gino es una lectura middle grade que tiene 195 páginas, pero tiene una letra muy grande y muy espaciada. Es la historia de una niña que quiere un papel en una obra de teatro de la escuela, pero es que la profesora no le da el papel porque le dice que es un niño, pero es que ella no es un niño, ella es una niña. Aunque le han llamado George, ella sabe que es Melissa y tiene una amiga muy cookie y es una historia maravillosa con representación trans a tope. Además me he enterado de que Alex Gino es de género no binario y no sé si entonces esto calificaría como own voices. Yo creo que sí. No sé qué opináis. ¿Es esto own voices? Es decir, como la propia persona contando su propia experiencia. En general, los libros middle grade, que si no sabéis lo que es más o menos libros para leer entre los 10 y los 11 años y los 12, quizás 10, 11, 12 años, pues creo que este tipo de libros generalmente son buenos para leer en retos porque son libros que se leen muy rápido, incluso aunque sean más gruesos, normalmente no son libros pesados de leer y a mí por lo menos me encantan los libros middle grade.
Todos deberíamos ser feministas y Querida hija abuele, cómo educar en el feminismo son dos obras de la autora Chimamanda Ngozi Adichie. Son realmente dos ensayos que tienen que ver con el feminismo, ¿no? Tal cual, los títulos te lo están diciendo todo y la autora habla un poco de su propia experiencia como mujer nigeriana en el mundo. Todos deberíamos ser feministas, además es una TED Talk, ¿no? Una charla TED que podéis encontrar online si preferís escucharla hablar. Este tiene 55 páginas y este tiene 90. Os lo vais a leer en un momentito, vamos, en un suspiro. Otra lectura middle grade que os recomiendo mucho es El reloj mecánico de Philip Pullman, que es el mismo autor de Luces del Norte, ¿verdad? De La brújula dorada. Este libro tiene 107 páginas con ilustraciones, o sea que en realidad en la práctica son menos. Tiene ilustraciones muy chulas y es un libro que yo diría el tono es muy parecido al del Príncipe de la Niebla, ¿verdad? Que tiene ahí toquecillos ahí un poquito inquietantes, ¿verdad? Pero es muy entretenido y además el reloj tiene mucho que ver, ¿verdad? Y en el Príncipe de la Niebla también un reloj tiene mucho que ver con la trama, ¿verdad? La casa torcida y Un cadáver en la biblioteca de Agatha Christie son dos libros que os recomiendo muchísimo para este tipo de retos y en general casi cualquier libro de la autora, porque varias personas durante el reto de 5 días 5 libros se leyeron algunos libros de Agatha Christie. La casa torcida creo que es el más grande de todos los que he traído aquí hoy, con 222 páginas, pero tenéis que tener en cuenta que estos libros de misterio, ¿no? Donde tienen que resolver asesinatos y demás, tienen muchísimos diálogos. Este es un poquitito más corto, tiene 203 páginas y precisamente me lo leí en el reto de 5 días 5 libros que saqué yo la semana pasada. En ese wrap up también os hablo un poquito de este libro. Y en general, pues tampoco creo que haga mucha falta deciros la sinopsis de los libros de Agatha Christie. Aquí sale Miss Marple, ¿no? Que es un personaje famoso en los libros de Agatha Christie. Y aquí, pues bueno, no hay personajes que sean recurrentes en otros libros. De todas formas, sí que diría que La casa torcida me gustó más y engancha más. O sea, que lo recomiendo más que este, pese a que este es más cortito. De todas formas, creo que Agatha Christie nunca decepciona. Cada corazón un umbral de Shonan Maguire tiene 169 páginas y os lo recomiendo demasiado. Es un libro juvenil, un poquitito creepy, ¿verdad? Que te da un poquitito de yuyu ahí. Siempre cuando tengo que explicar la sinopsis de este libro es que me estalla un ojo porque no sé cómo hacerlo. Imaginaos un grupo de niños que han ido a sus mundos tipo Narnia, ¿verdad? Cada uno con un mundo distinto, ¿no? Un mundo de hada, un mundo de muerte, y luego vuelven a la tierra y están deprimidos porque quieren volver a sus mundos, ¿verdad? Y entonces una señora coge y abre una escuela y entonces los junta ahí a todos. Y entonces en esa escuela ocurre un misterio ahí un poquillo sangriento y bueno, es un libro maravilloso que os lo vais a leer de una sentada y de hecho es el primero de una saga y tengo que continuar con los libros porque es maravilloso, tiene una prosa increíble. La autora, que me recuerda un montón a la de Neil Gaiman o a la de J.K. Rowling, es gracioso, es un poquito espeluznante. Dadle una oportunidad. Si es que este libro tenían que hablar aquí, todo el mundo de este libro tenía que estar hablando, porque la petó un montón en BookTube de habla inglesa, pero aquí en España apenas he oído hablar de este libro y de verdad tenéis que darle una oportunidad. Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, por supuesto, es un clásico infantil que os leeréis de una sentada. Tiene 191 páginas con ilustraciones y mirad encima, esta edición es una preciosidad y mirad aquí las ilustraciones. Yo personalmente no soy la mayor fan de Alicia en el País de las Maravillas, es decir, me lo leí y me pareció bien, pero es verdad que no me encanta como otra gente, ¿no? Que es su libro preferido. Pero si aún no le habéis dado una oportunidad, yo creo que es interesante, ¿no? Porque por algo habrá perdurado en la historia. No voy a explicar de qué va Alicia en el País de las Maravillas porque... Coraline de Neil Gaiman tiene 185 páginas y lo podréis leer de un suspiro. Eso sí, es una historia un poquitito inquietante, ¿verdad? O sea, que si te da un poquito de miedo, pues mira, de todas formas es una historia middle grade, ¿no? Infantil. Yo creo que los adultos podemos lidiar con eso, ¿no? ¿O no? Si en realidad los niños son mucho más fuertes que nosotros. Y esto lo sabe bien Neil Gaiman y lo sabía bien Roald Dahl. Hay una adaptación cinematográfica que estoy loca por ver y que aún tengo pendiente. Y es la historia de una niña que se muda a una casa con su familia y entonces un buen día abre un armario y aparece como en una especie de mundo paralelo donde está su otra madre y su otro padre, que son como monstruos con ojos. Y también hay un gato que habla, que le cuenta cosas y se hace su colega y es un poco todo espeluznante, ¿verdad? Porque la madre esa quiere que se quede ahí con ella y es como... ¿What? Además en Storytel tenéis la historia de Coraline en inglés narrada por Neil Gaiman y con cancioncitas y rollos y está muy bien, de verdad. Si entendéis el inglés y queréis escucharlo, os lo recomiendo muchísimo. Neil Gaiman tiene un montón de relatos infantiles y son maravillosos. Además muchos de ellos los encontraréis en audiolibros narrados en inglés, pero podéis conseguir la versión en español, que siempre además tiene unas ilustraciones fabulosas. Y algunos de esos relatos que yo me he leído y que os recomiendo mucho son Los lobos de la pared, con 56 páginas, El galáctico, pirático y alienígena viaje de mi padre. En inglés es Fortunately the Milk.
es más lío decirlo en español que en inglés. Y tiene 160 páginas con sus ilustraciones. El día que cambié a mi papá por 2 peces de colores tiene 56 páginas con sus ilustraciones también. De estos 3 que os he comentado, tenéis que ir a Storytel a escuchar el audiolibro narrado por el autor en inglés si podéis hacerlo, porque de verdad son maravillosos, súper tiernos y el autor es un narrador nato. Siguiendo con las lecturas infantiles, tenemos Memorias de una gallina de Concha López Navaez, que es la historia de una gallina en un gallinero, ¿no? De la que se espera que haga ciertas cosas, pero ella no quiere, ella quiere ir a su bola, ella quiere ser independiente, ¿verdad? Tiene 93 páginas con sus ilustraciones y no os vais a arrepentir, da igual que seáis gente grande, grandita, adulta, es que los libros infantiles se pueden disfrutar a cualquier edad. Y siguiendo con los libros infantiles, sabéis que en Storytel tenéis los audiolibros en inglés de Roald Dahl, un montón de ellos, ya sea en audiolibro o en físico, son libros que os recomiendo mucho para este tipo de retos, no solo porque vais a apreciar las plumas del autor y las historias que son geniales, originales, graciosas, a veces horripilantes, sino que además al final es un autor que ha perdurado. En concreto os voy a recomendar La maravillosa medicina de Jorge, que es la historia de un niño que está harto de su abuela y entonces crea una medicina para poder cambiarla, pero entonces todos los animales de su granja también la toman y entonces ocurren todo tipo de situaciones disparatadas. Y también os recomiendo Los cretinos, que es la historia de un hombre y una mujer que son muy desagradables y que se dedican a ponerle pegamentos en un árbol para atrapar pollos y, bueno, a pájaros y comérselos. Da yuyu. Este tiene 137 páginas y este tiene 87. Por supuesto, ambos tienen ilustraciones por Quentin Blake, que es el famoso ilustrador de los libros de Roald Dahl. Otro autor general que os recomiendo para este tipo de retos es Edgar Allan Poe y cualquiera de sus relatos, porque en estos retos a veces la gente se preocupa de si está haciendo trampa o no está haciendo trampa si lee un relato. Y yo, pero es que no haces trampa. Igualmente es un relato, un libro, lo cuentas como un libro. ¿Por qué no? ¿Sabes? Que estos retos siempre están hechos para que leas más, no para que le tengas que probar nada a nadie, ¿sabes? En concreto, El gato negro, El corazón delator y El cuervo son 3 relatos de los que más me han gustado de Edgar Allan Poe, pero en realidad os recomiendo cualquiera de ellos si no os asustáis demasiado con su prosa porque da chungui y leerlo antes de dormir igual es una mala idea porque a lo mejor te dan pesadillas. Lo he vivido yo y lo ha vivido alguna amiga mía también. En esta versión que tengo aquí del gato negro y otros cuentos de horror tenéis además cosas didácticas al final con preguntas, al principio tenéis introducción y te hablan de los relatos. Es una versión que está muy bien y que en realidad es bastante corta, o sea que si también os interesa pues tiene 32 páginas y tiene un montón de ilustraciones, así que... El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson lo podéis encontrar narrado por audiolibro en Storytel en español y además la producción es buenísima. De hecho es uno de los típicos audiolibros que recomiendo si nunca has escuchado audiolibro y os aseguro que os va a poner los pelos de punta y encima está súper bien hecho. Es la historia de un señor muy desagradable que está haciendo cosas muy chungas por la calle y entonces hay alguien que sospecha que esta persona puede tener algo que ver con el Dr. Jekyll. El fantasma de Canterville de Oscar Wilde es otro relato que me escuché por audiolibro narrado en español, que lo tenéis por Storytel de nuevo. Storytel me debería pagar. Yo creía que era una historia de terror cuando lo estaba escuchando, pero resulta que aunque la historia vaya sobre un fantasma que tiene una casa embrujada y que intenta asustar a la familia se lo toma con mucho humor y al final el fantasma es que es muy torpe, ¿verdad? Así que lo que hace es reírte muchísimo. También me gustó mucho la producción de este libro por audiolibro. Y en esta última sección de los libros que os recomiendo, os traigo ahora mismo Idiotizadas, un cuerpo de empoderadas de Moderna de Pueblo. Un cuento de empoderadas, ojo, cuidado. Gordinieves, La sirenita pescada, Zorricienta y la propia Moderna de Pueblo. Es un libro con el que te vas a desternillar de risa y es un libro ilustrado, por eso lo tengo en esta última sección. Os digo una cosa, los libros ilustrados, de nuevo, no es hacer trampa. Te puedes leer libros ilustrados que en un momentito te los comes, ¿no? O por ejemplo manga, si tienes un manga con 10 tomos, pues si te lees los 10 tomos en un día ya son 10 libros, ¿sabes lo que te digo, José? Bueno, no tienes que preocuparte. Esta historia es muy divertida, está un poco basada en la vida de la autora, que es Moderna de Pueblo, y con historias muy graciosas te va contando un poco lo que le ha pasado a lo largo de la vida a sus amigas y cosas muy relacionadas con el feminismo, ¿no? Y con ponerse por fin las gafas violetas. Pero de verdad te vas a desternillar de risa. Os enseño por aquí un poquitico, ¿no? Las ilustraciones. El azul es un color cálido de Julie Marog, es otro que os recomiendo muchísimo. Es una historia preciosa sobre 2 chicas que se enamoran y un poco su vida, ¿no? Y cómo sufrieron también cuando eran más jóvenes y tal. Sus ilustraciones son así de ese estilo, ¿no? Lo que sí, ella sí que destaca por el azul, ¿no? De vez en cuando se les ven los tonos azules. Y la verdad es que me parecieron muy bonitas. Lo único que yo diría de este libro, de nuevo, es una historia que es dramática. Entonces, si ahora quieres algo feliz, chupi guay, igual mejor déjalo para más adelante.
Y por último os traigo Universitaria Estresada de Paula Gómez y Alejandro Suárez. Esto más bien es como una serie de viñetas, ¿no? Bueno, de lo que tienen que sufrir las universitarias, ¿no? Es bastante relatable, ¿verdad? Te vas a sentir muy identificada si eres universitaria o si eres traductora autónoma como yo. Es un libro que está bastante bien, la verdad. Realmente este libro es un poco en representación de cualquier otro que tengáis en casa de este estilo. O sea, vale igual que sean viñetas separadas, que casi todo sea ilustración y te lo leas en un momentito, ¿verdad? Ojalá este vídeo sirva para daros ideas para no decir la próxima vez no voy a participar porque es imposible que me lea 5 libros en 5 días. Claro que podéis, tenéis un montón de opciones, no tienen por qué ser novelas. No te olvides de suscribirte por aquí y de darle aquí para ver más vídeos míos. Por encima te dejo mi Facebook y por debajo te dejo mi Twitter y mi Instagram.